Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, primero medio de biología, puse clase número 2, más adelante ya no le voy a poner la clase, clase número 3, 4, no, sino que el título de la clase, que en este caso es ese, y coloqué entre paréntesis la fecha. Ahora, quiero que se fijen en la fecha. Dice S.8 del 3 2021, y ustedes me dirán, estamos a 9. Yo pongo la semana, porque hoy día tengo con el primero A y B, y el jueves tengo con el otro primero. ¿Ya? Entonces, para que me queden con la misma, digamos, fecha, semana, esa S tiene que ver con la semana, ¿ya? Del 8 del 3 del 2021, porque le hago en días distintos a los primeros medios, ¿ya? Esa es la explicación. Y de ahora en adelante, como les digo, o sea, hasta la próxima pondré clase número tanto, que será la 3, y después de ahí solo el título, el curso, la unidad que vamos a ver y la fecha del inicio de la semana, ¿ya? Por ejemplo, la próxima semana va a ser semana del 15 del 3. Qué original. Ya. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de las células, ¿no es cierto? De hecho, ese es el título de la célula y los seres vivos. Y había quedado unas preguntitas por responder. Ahora, pasó lo siguiente en la clase pasada, la semana pasada, con 2 cursos a mí se me acabó el tiempo antes, ¿ya? Así que igual retomo ideas hoy día y así podemos, ¿no es cierto?, tener todo lo mismo, lo que se vio, todo lo mismo de la clase pasada finalmente, ya. Y aquí está, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase, que es similar al pasado, dice, describir a la célula como la unidad fundamental de los seres vivos, identificando sus partes y clasificarlas considerando este criterio. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Vamos ahora entonces a estas preguntas que quedaron el otro día y que seguramente no las alcanzamos a ver todo, no le alcancé a decir a todos los cursos. Ya. La primera pregunta dice, ¿qué quiere decir que las células sean microscópicas? Ya, y aquí lo quiero escuchar a ustedes. A ver, ¿qué quiere decir que las células sean microscópicas? Sofía Díaz. ¿Qué habíamos dicho? ¿Por qué las células, por qué podemos decir que son microscópicas? A ver. No me ¿Pueden acuerdo. desmutearse? A ver. Sinceramente no me acuerdo. Y cuando decimos que algo es microscópico, ¿por qué? ¿Qué decimos que quiere decir finalmente? Porque Que Que el dice, ¿qué ojo quiere humano no decir? lo puede ver. El ojo humano, ¿no es cierto? No lo podemos ver a simple vista y debemos usar un microscopio. Eso era así, bien sencillito, ¿eh? Sin asustarse por las preguntas que yo pueda hacer, ¿ya? Gracias a todos los que han respondido. Después dice, ¿qué es el microscopio y qué importancia ha tenido en la biología? El microscopio se usa para poder ver los microorganismos y las cosas microscópicas. Ya, todo lo que sea pequeño, ¿no es cierto? El microscopio ha ayudado a conocerlo, a observar. Ahora, ¿qué importancia ha tenido el microscopio dentro de la misma pregunta? ¿Ha tenido el microscopio para la biología? ¿De qué le servía el microscopio? ¿Ha tenido utilidad para la biología el microscopio? sí, ha ayudado mucho a poder ver cómo son las células, por ejemplo, cómo funcionan y poder saber más características de estas. Exactamente, no solamente las células, sino que primero descubrir de qué estaban formados los seres vivos, ¿no es cierto? E ir estudiando la distinta estructura de los seres vivos. Entonces, ha sido sumamente útil el microscopio dentro de la biología, que es la ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos aspectos. Entonces, en la creación del microscopio, ¿no es cierto? Y más aún de un microscopio que se llama, un tipo de microscopio que se llama microscopio compuesto, primero, y posteriormente otro microscopio que se llama el microscopio electrónico, le ha permitido, ¿no es cierto?, ir descubriendo,
¿no es cierto?, sobre la estructura de los seres vivos y de las células. Ya. ¿Por qué podemos afirmar que las células procariotas son células más simples? Porque no tienen núcleo. Ya, no tienen núcleo. ¿Qué más? Poseen menos partes. Son más antiguas. Son más antiguas, poseen menos partes, exactamente. Ya. Listo. Hemos respondido y ahora entonces avanzamos. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a estas dos células, que son las células procariota y eucariota. ¿Ya? Aquí tenemos imágenes donde nosotros las observamos, ¿no es cierto?, y podemos reconocer algunas partes, digamos, las partes de ellas, en realidad. Ahora, son dibujos simplificados, ojo con eso, ¿ya? Son dibujos que, ¿no es cierto?, se han hecho, son modelos de células en el fondo, que muestran las partes principales, ¿ya?, de estas células, tanto de la eucariota, al lado derecho mío, como la procariota al lado izquierdo mío. Ahora, aquí hay una pregunta que se plantea, dice, ¿cuál es el criterio utilizado para clasificar estas células? ¿Qué se tomó en cuenta para hacer la clasificación de las células en eucariotas y procariotas? A ver, ¿qué se habrá tomado en cuenta? Sus características principales. Ya, pero eso es como muy amplio, un poquito más, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Un poquito se va reduciendo un poco más la idea, no una idea tan generalizada, porque son varias las características generales que tienen. Específicamente, ¿qué fue? Perdón, ¿Su estructura? su estructura, es decir, las partes que constituyen estas células fue lo que se tomó en cuenta para clasificarlas en procariotas y en eucariotas. Así que respondan esa pregunta. ¿Cuál es el criterio utilizado para clasificar a las células? Sus partes, ¿no es cierto?, o estructura. Y también relacionado con eso, como aparece en otros textos, dice la organización interna, porque esa organización interna tiene que ver con las partes y la estructura de las células. ¿Ya? Entonces, ya hemos recordado que para hacer esta clasificación se considera sus partes o estructura celular. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí está recordado, se considera sus partes de estructura. De ahí que surja la pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre la célula procariota y eucariota? A ver, ¿qué me dicen? Desde el punto de vista de la estructura, ¿cuáles son las principales diferencias? Que una tiene el núcleo y el otro no. Ya. ¿Qué más? Bueno, y aquí vamos a retroceder, pensando en lo que dijo la compañera. Vamos a retroceder y vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos entonces a las células procariotas. Ahora, vamos a tomar como representante de las células procariotas a las bacterias. Por lo tanto, esto sería la imagen de una bacteria. Entonces aquí muestra distintas partes de el ADN. Bueno, aquí dice nucleoide porque la región en donde se encuentra este ADN se le llama nucleoide, ¿ya? Pero aquí no hay núcleo. Luego tenemos, estoy yendo de adentro hacia afuera, tenemos lo que está como en celeste, con esta estructurita aquí así pequeña, el citoplasma. Luego, ¿no es cierto?, tendríamos acá la membrana que estaría rodeando al citoplasma, que estaría aquí en verde. Todo eso en verde sería la membrana plasmática. Luego, por fuera de la membrana plasmática, en amarillo, vendría lo que se llama la pared celular, y en el caso de algunas bacterias,
¿ya? También existe otra estructura más que se llama cápsula. No la tienen todas, solo algunas, ¿ya? Bueno, ahora también existen en algunos casos estructuras de locomoción como esta, que es el flagelo, y algunas otras estructuras, ¿no es cierto?, que son estas especies como de puntitas acá, que son como unos filamentos que pueden haber en mayor o menor cantidad, y aquí no sale el nombre, pero que se denominan en algunos casos fimbrias, o también, ¿no es cierto?, hay otros que se llaman pilis, ¿ya? Bueno, pero eso en general para que nosotros entendamos más o menos la estructura de más o menos estas células, aunque hay partes que no las tienen todas, como por ejemplo, luego les decía esa cápsula, o como por ejemplo, ¿no es cierto?, el flagelo, que aquí está mal señalado, es el flagelo, porque ahí hay un error ahí, yo no me fijé, lo acabo de ver, y le había puesto ya esa imagen. Bueno, y aquí tenemos la imagen de la célula eucariota, en este caso específicamente sería una célula eucariota de animales, ¿ya? Y aquí también podemos reconocer partes. La membrana celular, que estaría en este color como beige, ¿no es cierto?, que rodea por completo. Luego acá, el citoplasma, aquí partí diferente, partí de afuera hacia adentro. El citoplasma, y en el citoplasma, si ustedes se fijan, encontramos una serie de estructuras, que son los organelos, todo eso son los organelos. Y al interior celular, ¿no es cierto?, tenemos el núcleo, ¿ya? Acá tenemos el núcleo, y al interior del núcleo nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el material genético, que aquí la verdad es que no está señalado, pero al interior del núcleo, ¿no es cierto?, se encuentra el material genético. Y otros elementos más que vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Entonces ahora, con eso, podemos, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las principales diferencias entre la célula procariota y eucariota? Ya la compañera había mencionado ahora. ¿Cuál otra? ¿Qué otra diferencia podemos mencionar? A ver, los compañeros. La Mayra, por ejemplo. Que algunas células procariontas pueden tener un flagelo. Ya, pero vamos a ver, aquí lo importante cuando nosotros establecemos estas diferencias es considerar las partes fundamentales. Y las partes fundamentales van a ser las que las tienen todas las células. ¿Cuáles son las partes que tienen todas las células eucariotas y todas las células procariotas? Citoplasma. ¿Ya? Citoplasma, ¿no es cierto? Ya, pero si bien lo tienen todo, ¿por qué se diferencian en el citoplasma? Tanto la célula eucariota como procariota tienen citoplasma, pero hay diferencias en los citoplasmas. ¿En qué se diferenciaban? Si alguno se acuerda, a ver. Javier Hermosilla, por ejemplo, diferencia entre los citoplasmas, ¿cuál podría ser? Ah, y aquí Matías Castillo hace una pregunta que yo voy leyendo el chat en forma desfasada, por eso para mí es mejor que ustedes hablen, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, el Lucas decía, nunca entendí es cómo conocemos la parte interna de las células. Lo que pasa es que son como tan pequeñas y simples que se pueden ver, son como transparentes. Son tan pequeñas, por lo tanto, es posible observar, ¿no es cierto?, la parte interna. Ahora, por otro lado, también el hombre ha creado métodos para teñir las estructuras que hay dentro de la célula, para teñir la membrana, para teñir el núcleo, para teñir el material genético. Y eso permite destacarlo y poder estudiarlo o verlo con mayor facilidad, ¿ya? De hecho, uno puede observar células, por ejemplo, en esta que uno llama esa tela de cebolla. Cuando uno abre la cebolla,
y separa las capas. ¿Se han fijado que tiene, en realidad se llaman escamas? Y entre medio de eso hay una como telita de cebolla que uno dice. Bueno, eso yo lo puedo tomar, lo puedo teñir con unas sustancias especiales que se llaman tinciones, y hay distintas tinciones con nombre, y yo puedo hacer más fácil visualizar al microscopio las células que hay ahí. Incluso se puede llegar a reconocer, por ejemplo, el núcleo celular, porque son bastante pequeñas. Y obviamente son microscópicas, pero son bastante chicas. Y además, ¿no es cierto?, se puede reconocer alguna estructura, como por ejemplo es el núcleo en algunas células. ¿Ya? En las vegetales son un poco más grandes. No se necesita muchas veces teñir, es más fácil verlos. Ya, porque también, como les digo, es más grande y por otro lado tienen ciertos pigmentos las células. Ya. Y la Sofía dice las células procariotas más antiguas y la célula eucariota es más actual, es más nueva. Correcto. Súper bien. Ya, bueno, veamos acá. La respuesta es que aquí nosotros, bueno, la célula procariota es una célula más simple que no posee núcleo, estando su material genético libre en el citoplasma, que es lo que vimos, ¿no es cierto?, en la imagen anterior. Acá. Ahí está el material genético, el ADN. Está libre, está en contacto con el citoplasma. Acá el material genético queda encerrado en este cuerpo, porque aquí hay una membrana que separa al material genético que está acá de todo el citoplasma. ¿Ya? Bueno, además no posee estructuras membranosas internamente, siendo su citoplasma más sencillo en las células procariotas. Acá está. Todas estas que yo señalo aquí son estructuras, no, esas no, pero sí esas son estructuras que están formadas por una membrana. Esas membranas aquí no existen. No existen estos cuerpos membranosos al interior de las células procariotas. Entonces, eso lo hace que este citoplasma sea mucho más sencillo. Sí hay algunos elementos, obviamente, ya, pero son unas estructuras bastante simples. Algunas coinciden, pero no estos elementos que están formados por una membrana, que son como compartimentos, ¿no es cierto?, al interior de la célula. ¿Ya? Bueno. Bueno. Y entonces la célula eucariota, por lo tanto, posee un núcleo que contiene el material genético y presenta estructuras membranosas. Así, podemos afirmar entonces que posee una organización mayor. Ese es el caso de la eucariota. Ya, ahí estaría dicha en general, ¿no es cierto?, algunas diferencias. Y ahora nosotros vamos a estudiar un poquitito, vamos a recordar un poquito a las células procariotas. ¿Ya? Bueno, las células procariotas, ¿no es cierto?, sabemos que son más antiguas. Según los estudios que se han realizado, serían las primeras células que habían aparecido, decíamos el otro día, en el planeta, por lo tanto son bastante más antiguas. ¿Ya? Y serían, ¿no es cierto?, entonces los primeros habitantes del planeta. Ahora, ¿qué seres vivos están formados por células procariotas? ¿Ya? Serían las llamadas bacterias, ¿ya? Las llamadas cianobacterias, y otro grupo que en realidad, bueno, ahora vamos a empezar a nombrar más, pero que ya se conoce hace algún tiempo, que son las llamadas arqueobacterias. Se puede escribir así o con CH, arqueobacterias. ¿Ya? Ahora, como modelo, ¿no es cierto?, de las células procariotas, vamos a considerar a las bacterias. Las bacterias son muchas, ¿ya? Existen en varios ambientes. Son muy abundantes, existen muchas. Ahora, estas entonces serían los únicos seres vivos del planeta que están constituidos por células procariotas. ¿Ya? Y lo otro es que son unicelulares todas. Entonces, las células procariotas no componen a organismos pluricelulares. Solo hay organismos unicelulares, formados por células procariotas. Ya, preguntitas.
¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ya. Dentro de las partes fundamentales que habíamos nombrado las células procariotas, ¿cuáles existían? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las partes fundamentales de las células procariotas? La membrana. Ya, entonces aquí voy a colocar, voy a intentar porque de repente no me resulta. Espérense ustedes. Así aquí está. Entonces, partes fundamentales. Ya, y sería la pared celular. Oh, perdón. Miré para otro lado y ahí se me corrió todo. Espérense, vamos a borrar aquí. Y vamos a... Ahí estaría mejor. Así que... Profe, hay una opción Dígame. para escribir, para que Ah, diciendo letra por letra. perdón. Hay una opción para escribir. Sí, sí, yo estoy escribiendo hasta con un lápiz. Lo que pasa es que todavía no me acostumbro. Pared celular. Después vendría la membrana celular. Va a ir mejorando mi letra. Después vendría el citoplasma. Citoplasma. Ustedes lo agregan ahí, porque ahora no me va a permitir escribir porque está muy abajo. Citoplasma y el material genético. Entonces, esas serían entonces las partes fundamentales. Pared celular, que parece que tuviera Parkinson aquí. Ya. Pared celular, membrana celular, anoten ahí citoplasma, y eso lo habíamos notado la semana pasada, y, ¿no es cierto?, el material genético, que está representado por la... por el ADN. ¿Ya? Así que ahora voy a borrar acá. Voy a borrar para que no quede tan feo. Pero ustedes tendrían que haberlo notado. Ya. Ahí estaría. ¿Ya? Listo. Sigamos entonces. Veamos ahora. Aquí están mencionadas otra vez y las vamos a reconocer. Vamos a encerrar. Bueno, componen organismos unicelulares sin excepción y se encuentran en diversos ambientes. Si yo hablo específicamente de las bacterias que van a ser nuestros representantes, las podemos encontrar en el agua, en el suelo, en los seres vivos, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí están las principales estructuras. Veamos ahora. Encerremos en la imagen las partes fundamentales. Las partes fundamentales serían la pared, la membrana, ¿no es cierto?, el cromosoma, que es el material genético, y aquí vamos a agregar, ¿no es cierto?, el citoplasma. El citoplasma que no está agregado ahí. Esas serían entonces las partes fundamentales. Ahí está el citoplasma. Todo esto, todo lo que está internamente corresponde al citoplasma. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Voy a borrar ahí para que no se vea tan feo, pero ustedes ya saben, para que no se pierdan cuando vean toda esta imagen, decir, oh, todas estas son las partes fundamentales. No, solamente esas 4 que ahí se mencionan. Y ahora hablemos de cada una de ellas. Bueno, la pared celular, que es la pared, ¿no es cierto?, es una estructura que está por fuera de la membrana. Ahora estamos de afuera hacia adentro. Es una envoltura, ¿no es cierto?, que le permite a la célula tener cierta forma.
y es una estructura algo rígida, algo, no completamente, pero sí tiene cierta rigidez, ¿ya? Y que va a proteger a la bacteria de como cierta presión interna que se produce. Ya, pensemos, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, a mí me gusta mucho. Pensemos que tenemos un globo y yo le echo agua. ¿Qué pasa? ¿Le puedo echar infinitamente agua, por ejemplo? ¿Le puedo echar y echar y echar y echar agua a un globo? No porque explota. Explota, ¿no es cierto? Se me va a reventar. Pero yo puedo como de alguna manera ayudar a que esto no pase tan fácilmente. Y voy a tomar mi globo ahora y lo voy a introducir en una caja de zapato, por ejemplo. Y le voy a empezar a echar agua. Voy a dejar, ¿no es cierto?, la parte por donde se infla, por donde yo le voy a echar agua, le voy a echar agua. Ahora, ¿qué va a hacer la caja que tiene las paredes rígidas cuando yo le eche agua a mi globo? ¿En qué va a ayudar? En que el globo no se llene más de agua. O sí, yo la puedo llenar, pero no, la presión se va a ir como contrarrestando y va a ser un poquito más difícil que llegue y se reviente que si yo lo tengo fuera. ¿Ya? Entonces, la pared en las células acá, ¿no es cierto? En la célula es importante porque ayudan en el fondo como a contrarrestar la presión interna que se produce al interior de estas células, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ingresa agua, por ejemplo, y eso hace que pueda aumentar también la presión. Y hay otras estructuras, etc. Ahora, bueno, algo que ya habíamos dicho, se ubica por fuera de la membrana celular, es una estructura que deja pasar libremente muchas sustancias, es decir, es permeable, ¿ya? Muchas sustancias pueden atravesar la pared casi muy libremente, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, puede llegar a constituir hasta el 40% del peso de la bacteria, o sea, porque la rodea completamente, ¿ya? Y dependiendo de la bacteria, por ejemplo, puede presentar diferentes capas, o sea, no todas las paredes celulares en las bacterias, por ejemplo, son exactamente iguales, ¿ya? Tienen diferencia. ¿Listo? Bueno, eso ya lo había puesto, lo repetí, se ubica por fuera de la membrana, eso lo tengo que borrar. ¿Listo? Ya. Preguntas sobre la pared celular. Y voy a volver a mi monito y, ¿no es cierto?, la pared celular sería lo que está aquí está en verde. Y lo que está en verde un poquito más oscuro es la membrana, pero nosotros estamos hablando de esta estructura que es la pared. ¿Ya? Esa sería la pared. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, por dentro de la pared estaría, ¿no es cierto?, la membrana celular o membrana citoplasmática, ¿ya? La membrana de las bacterias. Ahora, se parece mucho a la membrana de las células eucariotas, ¿ya? Y se presenta rodeando todo lo que es citoplasma. Envuelve completamente el citoplasma. Ahora, ¿cómo es esta membrana? Es una capa muy fina, ¿no es cierto?, que se compone principalmente de moléculas como los llamados fosfolípidos y proteínas. Ahí hay alguna diferencia un poquito, ¿no es cierto?, entre la composición. Se diferencian unas pocas moléculas, ¿no es cierto?, entre la composición de la célula eucariota o sea, de la membrana de la célula eucariota y procariota. Pero en términos generales son similares. Una estructura parecida, o sea, cómo se disponen las moléculas, etc. Y lo que hacen también. Ahora, tiene importante función esta membrana en las células procariotas. Bueno, como en todas, regula el paso de sustancias, por lo cual se dice que es semipermeable. O sea, la membrana es quien determina lo que va a atravesarla, lo que la va a atravesar. No cualquier sustancia puede llegar a ingresar así libremente. Entonces, la membrana es quien se encarga de regular, ¿no es cierto?, el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que la rodea. Porque
las células, recordemos que son, dijimos, unidades que están vivas, por lo tanto, requieren de una serie de sustancias y eliminar sustancias también. Por lo tanto, debe haber un intercambio por el medio que la rodea. Deben entrar sustancias y deben salir sustancias. ¿Ya? Ahora, también la membrana tiene que ver con retener compuestos en el interior de las células. La verdad es que la membrana forma una especie de pliegues ya dentro de la célula, aunque la membrana se va hacia adentro y forma como una especie de pliegues que retienen en su interior algunas sustancias, ¿ya? Y por otro lado también en la membrana, bueno, nosotros encontramos unas moléculas que se les llama enzimas. Hay muchas enzimas en los seres vivos, no solamente en las células procariotas, que lo que hacen ellas es acelerar las reacciones químicas. Eso es lo que hacen fundamentalmente todas las enzimas. Y en todas las células hay, en todas, aceleran las reacciones químicas. Y en la membrana de las células procariotas, en algunas partes, ¿no es cierto?, se encuentran enzimas que aceleran las reacciones, ¿ya? Y estas, ¿no es cierto?, reacciones que son necesarias para que se produzcan, ¿no es cierto?, en la célula, ¿ya? Bueno, luego está el citoplasma, que es la porción que se encuentra en el interior de la célula y que es semilíquido, ¿ya? Y se compone de otras sustancias, otros compuestos además, ¿ya? Hay distintas moléculas, bueno, proteínas, enzimas, hidrato de carbono, etc. Ahora, en el citoplasma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar disperso el material genético, o sea, ¿no es cierto?, el ADN. Pero también vamos a encontrar unos cuerpos muy pequeños, ¿ya?, que también están en todas las células, que son los ribosomas. Son muy pequeñitos, ¿ya? Ellos no están formados por membrana. Y también en algunas bacterias, por ejemplo, encontramos a unos pedacitos de ADN, como unos anillitos que se llaman plásmidos, ¿ya? Ahora, en el citoplasma es muy importante porque ahí ocurren muchas reacciones químicas, o las llamadas reacciones metabólicas. Entonces, muchas reacciones químicas ocurren en el citoplasma y que son fundamentales para la vida de la célula. O sea, ahí ocurren para que la célula, ¿no es cierto?, funcione, esté viva, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, tendríamos el material genético, ¿no es cierto?, que es el ADN, ¿ya? Bueno, todas las células tienen material genético y por lo tanto todos los seres vivos, todos tienen ADN. ¿Cuál es la diferencia? Que este material genético, ¿no es cierto?, aquí está disperso en el citoplasma, no está encerrado, ¿ya? Y en el caso de las células procariotas, él se aloja como en una región. Es como cuando yo entro a la sala de clase y normalmente en un rinconcito está la sala, está, ¿no es cierto?, la mesa del profesor, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. El ADN, el que está hablando, por favor, hay ruido en su casa, así que muteese, por favor. Vicente, hay ruido, muteate, gracias. Ya, entonces, este ADN está en una zona localizada de la célula y esa zona le llaman nucleoide, solo eso, pero no forma un núcleo, ¿ya? Bueno, y este ADN constituye lo que se llama el genoma de la célula, es un nombre que se le da a este material genético de la célula. Y bueno, la estructura que forma este ADN es lo que nosotros llamamos el cromosoma bacteriano, ¿ya? Y ahí están todas las instrucciones para la vida de la célula, para la vida y el funcionamiento de la célula. En el ADN están esas instrucciones, ¿ya? ¿Qué estudiamos hoy? Ustedes me lo dicen, porque ya estamos terminando. ¿Qué estudiamos? ¿Qué estudiamos entonces? Niños, Javier Hermosilla o Lucas, Julio, a ver, ¿qué estudiamos? ¿Están muteados? Ya, las células procariotas, sus partes fundamentales. Ya, la estructura de la célula, las partes fundamentales de la célula eucariota y procariota. Listo. Y les voy a dejar una pequeñita tarea
más o menos. Ya. En la tarea van a buscar información sobre el ADN de las células bacterianas, ¿ya? O sea, me comí una N ahí. Y información como distinta a la que se ha dado acá en clase. Y lo otro, van a pegar una imagen en que se aprecien las partes fundamentales, ¿no es cierto?, en las células procariotas, en este caso, en una bacteria. Ya, preguntas sobre la tarea, por si no se ha entendido, porque después los profesores jefes empiezan a hacer preguntas. Porque ¿Hasta no cuándo se entendieron la tarea. Dígame. ¿Hasta cuándo se puede enviar? No se envía la tarea. Cuando yo les diga, mándeme la tarea, usted la envía. Aquí no se tiene que enviar la tarea es para el cuaderno. Y la próxima clase yo voy a pedir que me muestren su cuaderno con la tarea. Voy a dejar unos minutines para que me muestren, ¿no es cierto?, me muestren la tarea que hicieron. ¿Listo? Porque tienen que mostrar una imagen y algunas ideas sobre el ADN de las bacterias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? Voy a terminar voy a descompartir. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y vean todas las dudas que tienen. Listo, que estén bien. Gracias, Kenito. De nada, que estén bien, chiquillos, cuídense harto. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Chao. Chao, Matías Castillo. Adiós. profe.